vamos a seguir con la ponencia. Cuando acabemos las 2 mesas abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Conjunto, así agilizamos un poco. Bueno, pues a continuación va a intervenir la jurista Macarena Montes, que abordará la situación jurídica en España y lo hará telemáticamente desde Harvard. Voy a presentar también brevemente a Macarena Montes, que bueno, también tiene un currículum muy largo y lo resumiría, bueno, con bastante importancia, como que es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, actualmente es investigadora visitante de la Facultad de Derecho de Harvard, forma parte de la junta directiva del proyecto Gran Simio, pero hoy comparece especialmente como miembro experto de Intercits, operaciones jurídico por los animales. Hablará a continuación de la protección jurídica de los grandes simios en España y, bueno, agradecerle, ¿no?, su conexión a pesar de estar lejos. Así que, bueno, Macarena, creo que te escuchamos. Adelante. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Perfectamente. Si me pudieran ¿sí? Sí, perfectamente. Vale, voy a compartir mi presentación. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve? Sí. Sí, bueno. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por esa presentación. Yo soy Macarena Montes. Actualmente soy investigadora en Harvard y mi tema de investigación es la personalidad jurídica y moral de los animales y los derechos de la naturaleza. Hoy voy a hablar primero sobre la sofisticación cognitiva y emocional de los grandes simios para explicar por qué estas características especiales que ellos tienen hacen que sea especialmente malo para ellos el cautiverio, la muerte y la tortura. Después hablaré de por qué también estas características requiere que tengan una protección jurídica especial y luego mencionaré algunos ejemplos de protección jurídica especial para ciertos animales en el extranjero. Sé que esta diapositiva tiene bastantes palabras, pero quería mostrar la lista completa para que vean que las capacidades cognitivas y luego la diapositiva de las capacidades emocionales de los grandes simios son verdaderamente impresionantes. Si a alguien le interesa obtener esta lista, me puede enviar un correo electrónico. Los grandes simios tienen capacidades de abstracción y matemáticas y pueden comprender, usar e inventar palabras. Existe abundante documentación de cómo grandes simios viviendo en cautiverio han aprendido a usar el lenguaje de señas americano, por ejemplo, para crear sus propias combinaciones de palabras y también para expresar sus sentimientos y se los han enseñado de manera espontánea a sus hijos. Por ejemplo, usan este lenguaje de señas para explicar sus emociones, sus esperanzas para el futuro, para hacer preguntas, para hablar sobre temas como la muerte, para insultar, incluso para hacer bromas. Por ejemplo, la gorila Coco, que va a aparecer más adelante en fotos, tenía un gatito llamado All Ball, que fue atropellado por un coche. Coco lloró mucho con la muerte de su gato y cuando la primatóloga le preguntaba si quería hablar sobre el gato, Coco hacía la seña que significa llorar. Y cuando le preguntaron qué había ocurrido con el gato, Coco hacía la seña gato dormir. Luego, tiempo después, cuando veía una foto del gato, Coco hacía las señas llorar y triste. Y no solo existe esta documentación en los casos de grandes simios que han estado en cautiverio, sino también respecto de grandes simios que se encuentran viviendo en sus hábitats. La Escuela de Psicología y Neurociencia de la Universidad de St. Andrews en Escocia está creando un diccionario del lenguaje de señas de los grandes simios en libertad. Y tienen, por ejemplo, gestos para comunicar que quieren ser acicalados, que quieren comida, que los sigan, que alguien se detenga, se aleje o que quieren ser amigos. Es muy interesante esta investigación y si ustedes acceden a la página web pueden realizar una prueba donde van viendo imágenes y escogiendo el significado que creen que tienen estos gestos para ver cuánto podemos interpretar los humanos estos gestos de otros homínidos. También existe abundante información sobre el uso de herramientas y medicinas.
Recientemente salió en todos los medios de comunicación como un orangután se curó con una herida que tenía en su cara con plantas. Y el primatólogo Karel van Schaik ha documentado que los orangutanes usan más de 38 tipos de herramientas como protectores contra las abejas, servilletas, cojines, abanicos, matamosca, limpia uñas, extractores de semillas, limpiadores dentales y paraguas. El hecho de que los grandes simios utilicen tantas herramientas demuestra su capacidad para resolver problemas complejos, su capacidad de planificación, y esto también indica su contigüidad temporal. Además, como pueden ver en este listado, los grandes simios tienen teoría de la mente. Y esto significa que pueden ponerse en el lugar de otro y ver las cosas desde la otra perspectiva. Y esta capacidad está vinculada con la capacidad para engañar, para predecir comportamientos, enseñar y ser empático. En este sentido, los grandes simios se apoyan en peleas, comparten comida, consuelan a las víctimas de agresiones, le llevan agua o viajan más lento para ayudar a un miembro herido y las hembras defienden, por ejemplo, a otras hembras de las agresiones de los machos. Los grandes simios tienen excelentes memorias también. Pueden recordar su participación en experimentos y saber qué hacer para obtener la recompensa, aunque hayan pasado muchos años. Los chimpancés superan a los humanos en pruebas de memoria de corto plazo, pero lo más importante es que tienen memoria de largo plazo. Esto significa que su cerebro guarda la información sobre los hechos y las emociones asociadas a estos hechos. Por lo tanto, los grandes simios se acuerdan de sus heridas, del sufrimiento, y esto les hace sentir miedo, tener pesadillas, desarrollar conductas estereotipadas y problemas psiquiátricos. Este tipo de memoria también les permite ser agradecidos, confiar o castigar. Por ejemplo, se documentó en su momento que la chimpancé Annie, que fue usada en experimentos en Estados Unidos y fue víctima de biopsias y diferentes inyecciones de drogas, cuando fue rescatada por Fauna Foundation, y ya cuando vivía en el santuario ya había adoptado hijos y ya había pasado mucho tiempo desde su época en el laboratorio, cada vez que llegaba gente nueva al santuario, ella se escondía con sus hijos, o sea que mantenía ese trauma de que iba a seguir siendo objeto de estos experimentos. Por último, quisiera mencionar algo muy particular, y es que los grandes simios tienen un sentido del humor. Hacen bromas y chistes y se ríen. Por ejemplo, a la gorila Coco le gustaba soplarle bichos a los primatólogos y se reía cuando estos se asustaban. O también contaba chistes. Por ejemplo, una vez tuvo una interacción con la primatóloga. Coco había visto un pájaro y le dijo a la primatóloga con señas, eso yo. Y la investigadora le contestó que si en verdad ella era un pájaro. Y Coco respondió con lenguaje de señas, Coco, pájaro, bueno. Y la investigadora le contestó, va, pero pensé que eras un gorila. Y Coco le dijo, Coco, pájaro. Y la primatóloga le preguntó si podía volar. Y Coco respondió, bien. Y la primatóloga le pidió mostrarle cómo volaba y Coco hizo con los lenguajes de señas, falso pájaro, payaso, y se rió. Y la primatóloga le dijo, ¿estás bromeando? Y Coco siguió riendo. La primatóloga le preguntó de nuevo, ¿qué eres? Y Coco le dijo, gorila Coco. Como podemos ver, pues los grandes simios a mí me parece que son bastante más graciosos que muchos humanos que conocemos. Aquí les voy a mostrar algunas fotos. Aquí tenemos chimpancés practicando diferentes juegos o pruebas en ordenadores en los que han demostrado ser mucho más rápido que los humanos. Aquí tenemos otras fotos en que los grandes simios están usando herramientas para extraer termitas y también para medir la profundidad del agua antes de cruzar y para asegurarse que no se van a ahogar y sus bebés también van a poder cruzar con seguridad. Aquí tenemos una foto del orangután que se automedicó para curarse esta herida, que salió en la prensa hace poco y que ha sido muy comentado en las últimas semanas. Aquí tenemos una foto de orangutanes riéndose y pues seguramente sienten curiosidad como yo de qué broma hicieron o qué chistes se contaron para estar riéndose de esa manera. Y ahora hablaremos de la sofisticación emocional.
Los grandes simios demuestran compasión y altruismo, comparten su comida con crías, viejos y enfermos, adoptan a los que quedan huérfanos, dan consuelo y demuestran empatía hacia miembros de su especie y miembros de otras especies también. Tienen sentido de la muerte, se apoyan tras la defunción. Seguro que todos han visto en la prensa como una chimpancé del zoológico de Valencia ha estado, no ha podido dejar ir el cuerpo de su bebé, no ha podido aceptar esa muerte y lleva creo que más de 3 meses con el cuerpo del bebé. Desarrollan amistades fuertes, lazos fuertes, demuestran lealtad, cooperación y reciprocidad. Tienen un complejo sistema social y político, existe reprimenda por ruptura de normas colectivas o de propiedad, y también tienen control de las preferencias. Y aquí voy a dar un ejemplo que documentó Jane Goodall en su momento para explicar qué significa esto. Y ella observó cómo un chimpancé llamado Figan vio que había un plátano en un árbol que había sido dejado ahí por los investigadores. Pero el problema es que debajo del árbol estaba sentado el chimpancé dominante Goliath. Entonces Figan actuó como si no hubiese visto el plátano. Inmediatamente desvió la mirada porque los chimpancés son capaces de seguir la mirada de los otros. Entonces si Goliath veía que Figan estaba mirando algo, iba a ver el plátano y iba a quedarse con él. Y además se cambió de sitio y le dio la espalda al plátano. Y no miró más el plátano, o sea, tenía un control absoluto de sus preferencias. Hasta que 15 minutos más tarde Goliath se fue y Figan ahí fue rápidamente por el plátano y se lo comió. Entonces, esto es un ejemplo que demuestra este control de las preferencias. Aquí vemos fotos de grandes simios compartiendo, estando juntos, son animales sociales. Aquí vemos otras fotos de cómo se abrazan, se hacen cariños, se acicalan, se acompañan. Y aquí tenemos fotos de empatía interespecífica. En la foto de la izquierda arriba se puede ver al gorila Copito, que era el gorila albino que vivió en el Zoo de Barcelona con su perro. Y en la foto de abajo vemos a gorila con su gatito Olbol, que es el gatito de la anécdota que les conté al principio, que murió atropellado y le causó mucha tristeza a Coco. Aquí vemos otras fotos de grandes simios con otros animales, con perros, compartiendo con humanos. Y luego esta foto es muy importante porque las madres grandes simios invierten muchísimos años en la crianza de sus hijos, porque estos animales son animales con cultura y las madres tienen que enseñarles cómo sobrevivir en sus hábitats, qué comida hacer, cómo hacer los nidos, cómo relacionarse, cómo sobrevivir en sus sociedades. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar posteriormente sobre la protección jurídica de los animales. Vale, ahora vamos a entrar en la tercera parte de esta presentación, que es explicar por qué el cautiverio es especialmente malo para los grandes simios. Hay abundante evidencia científica sobre cómo el cautiverio afecta los cerebros de los grandes simios. En particular, existe el trabajo de la neurocientífica Lori Marino, y donde ha demostrado que el cautiverio causa daño neurológico en grandes simios. ¿Por qué estos cerebros están diseñados para procesar información compleja? Tienen cultura y por lo tanto el aburrimiento los estresa y les causa un daño neurológico. Además, como son seres sociales, sufren intensamente cuando están solos o cuando son separados de sus seres queridos. Se les cae el pelo, se arrancan el pelo, se autolesionan, tienen anorexia, bulimia, entre otros problemas. Además, los grandes simios pueden imaginarse a sí mismos en otra situación diferente y son conscientes de que están presos. Esto les causa resentimiento, frustración y enojo, y el hecho de que los estemos obligando a vivir de una manera que ellos no quieren les causa esta frustración. Ellos se dan cuenta de esta situación. Por eso, en muchos zoológicos, los chimpancés juntan objetos para lanzárselo a los visitantes. Y hay un estudio muy interesante y muy importante que concluyó que todos los chimpancés cautivos en zoológicos, incluidos los chimpancés que vivían en grupos naturales y bien cuidados, en zoológicos grandes con programas
de enriquecimiento ambiental tienen síntomas de trastorno mental y no se encontró otra causa que la mera cautividad. Repito, el estudio encontró que todos los chimpancés cautivos tenían trastornos mentales. En España existen muchos ejemplos de chimpancés con trastornos mentales que han tenido vidas verdaderamente miserables. Por ejemplo, Sara, la chimpancé que actuaba en el programa televisivo Crónicas Marcianas, se balanceaba repetitivamente y murió muy joven. Y su hermano Nico llegó a tal nivel de estrés que se autolesionaba y le tuvieron que amputar los dedos por la gravedad de las heridas. No solo tienen trastornos mentales, sino que también tienen enfermedades. Por ejemplo, el 70% de los gorilas que viven en zoológicos desarrollan enfermedades cardíacas que no tienen cuando viven en libertad. Cuando las personas visitan los zoológicos y se ríen del chimpancé que se está masturbando compulsivamente o que se come sus propias heces o del gorila que se balancea repetitivamente porque parece que está bailando, en realidad estamos viendo animales enfermos con trastornos mentales y físicos. Pensamos que los niños van a aprender sobre los grandes simios, sobre la conservación y sobre la protección de los hábitats cuando van a los zoológicos, pero en realidad solo están conociendo grandes simios sin cultura, con daño neurológico, trastornos psiquiátricos y enfermedades, que muchas veces están siendo medicados con antidepresivos y antipsicóticos para controlar su depresión y conductas compulsivas. Esta es una foto de la neurocientífica Lori Marino, que investiga el efecto del cautiverio en mamíferos de grandes cerebros como los grandes simios. Y aquí les enumeré 3 artículos que son muy importantes en la temática de cómo el cautiverio afecta a los grandes simios. El primero es la investigación que ya mencioné, que encontró que todos los simios en cautividad en zoológicos tienen trastornos mentales. El segundo es la investigación de Lori Marino y Bob Jacobs sobre el daño neurológico que causa el cautiverio en los grandes mamíferos. Y este artículo es muy interesante porque tiene imágenes del daño neurológico. Y luego es un artículo que escribí con mi supervisora doctoral, la filósofa Paula Casal, que es también la presidenta del proyecto Gran Simio en España y es una experta en la personalidad de los grandes simios, y que es un artículo en que hablamos sobre la industria del entretenimiento, zoológicos incluidos, y cómo los mensajes de educación, conservación, son en realidad una técnica publicitaria y más bien causan problemas de conservación y mucho sufrimiento en animales como grandes simios. Luego, rápidamente, voy a explicar por qué la muerte es especialmente mala para los grandes simios. Y esto es primero porque si los matamos, les robamos las experiencias que podrían tener si siguieran vivos. Los grandes simios tienen mucho que perder porque tienen vidas largas, complejas y llenas de actividades interesantes, con amigos y familias, con herramientas, con resolver problemas, con viajes, por avanzar a través de una selva. Segundo, la muerte no solo afecta a quien pierde la vida, sino también a sus familiares y amigos, quienes sufren muchísimo por la pérdida de su ser querido. De nuevo, menciono el ejemplo de la chimpancé del zoológico de Valencia, que no ha podido superar la muerte de su bebé y está sumida en una depresión profunda. Y tercero, la muerte es especialmente mala para los grandes simios porque tienen continuidad psicológica y la capacidad de proyectarse en el futuro. Y entonces ven su vida como una unidad. Esto significa que tienen planes para el futuro y la muerte frustra esos planes y esfuerzos. En esta imagen pueden ver que el tema de la muerte no es algo que nunca ocurre en los grandes simios. Muchos grandes simios, por el hecho que son tan inteligentes y que usan herramientas, se escapan de los zoológicos. Y la medida que se toma normalmente es matarlos a tiros en lugar de usar sedantes. Ahora explicaré por qué la tortura es especialmente mala para los grandes simios. Obviamente, cualquier animal con la capacidad de sufrir tiene un interés en no ser torturado. Pero en el caso de los grandes simios, lo que hace que la tortura sea especialmente grave para ellos es que tienen esta memoria emocional de largo plazo, entonces pueden revivir este sufrimiento con la misma intensidad, tener pesadillas, miedo, conducta estereotipada y trastornos mentales.
Por ejemplo, está documentado que orangutanas que han sido usadas en la prostitución, o sea, que han vivido años en burdeles y han sido violadas por humanos, quedan traumatizadas por vida. Lloran, tienen un apego emocional muy fuerte a sus mantitas, se esconden. Por ejemplo, el caso de la orangutana Pony, que fue violada repetitivamente en Indonesia en un burdel. Cada vez que veía a un hombre se escondía y se orinaba del miedo. Y entonces estas conductas hacen que queden traumatizados de por vida y puede hacer que nunca se recuperen de estos traumas. Y su capacidad para proyectarse en el futuro hacen que sepan que al día siguiente va a ocurrir lo mismo, que van a seguir siendo abusados y torturados. Y también muchas veces tienen esta frustración o miedo de que sus seres queridos también van a ser torturados y abusados. Ahora bien, según esto, ya hemos visto que los grandes simios tienen una sofisticación cognitiva y emocional y, por lo tanto, esto significa que tienen intereses muy particulares que el derecho tiene que proteger, porque hay cosas y actividades que les afecta especialmente y les causa un sufrimiento enorme, traumas, enfermedades y trastornos mentales. Además, la semejanza que tienen con los humanos les hace más vulnerables a ciertos tipos de abusos, porque como son parecidos a nosotros, son utilizados en espectáculos, en películas, en pornografía, en prostitución, en experimentación. Y además, como parecen bebés humanos, son tenidos como animales de compañía porque son adorables cuando bebés. Como son seres que pueden sufrir muchísimo por sus capacidades cognitivas y emocionales y por lo largo que pueden ser sus vidas, el gobierno no puede lavarse las manos y dejar el destino de los grandes simios en manos de privados, sean empresas o individuos. El derecho existe para proteger a los vulnerables. Y en este momento en España hay chimpancés que se están autolesionando, que se están arrancando el pelo, comiendo sus propias heces y que están siendo medicados con antipsicóticos y antidepresivos. Los grandes simios no encajan bien en nuestro ordenamiento jurídico. No son animales de laboratorio, ni agrícolas, ni de compañía. CITES no los protege porque ya han nacido en España. Tampoco son fauna autóctona española. Y la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales no considera su sofisticación cognitiva y emocional y por lo tanto no considera lo especial que son y que hay ciertas actividades que son especialmente malos para ellos. Y es por esto que la disposición adicional cuarta ordenó que el gobierno presente un proyecto de ley de grandes simios. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el derecho? El Estado puede tomar muchas medidas, algunas pueden ser muy rápidas y fáciles de implementar y otras van a requerir un plazo para hacerlo. La ley de grandes simios puede protegerlos contra el cautiverio en zoológico y establecer un plazo para poner fin a este cautiverio y trasladarlos a santuarios. Recordemos que los grandes simios en zoológico no tienen cultura y muchos bebés nacen muertos. Por lo tanto, en los zoológicos se están reproduciendo simios sin cultura con trastornos mentales y enfermedades físicas. Luego, la ley también puede prohibir cualquier tipo de tortura y abuso, incluyendo su uso en espectáculos, películas o cualquier otro tipo de entretención. Respecto a la muerte, la ley puede disponer que cuando se escapen de los zoos no los maten a balazos, sino que siempre existan dardos listos con nombre, peso y sexo dispuestos en diferentes lugares del zoológico. Además, siempre debería hacerse una autopsia después de la muerte de un gran simio y esta información debería ser accesible para el público. Los zoológicos reproducen animales, es parte de su negocio, y los intercambian con otros zoológicos. Y los bebés son muy apetecidos. También intercambian adultos y esto causa obviamente la separación de familias y amistades, causando estrés crónico y trastornos mentales. Entonces se puede prohibir la separación y también se puede prohibir la reproducción forzada y la violencia sexual. En los zoológicos las hembras y los machos están juntos. Por lo tanto, las hembras siempre están en peligro de ser agredidas sexualmente por los machos y no tienen escapatoria como si tienen en la naturaleza. Esto significa que pueden pasar 40 o 60 años encerrados en una jaula con sus agresores. Tampoco le dan la oportunidad de escoger si reproducirse o no. Por ejemplo, el caso de Copito, que apareció en una foto al inicio,
fue sedado muchísimas veces con la excusa de que como era un gorila albino tenía problemas de salud, entonces le iban a hacer exámenes médicos. Pero cada vez que lo sedaban, le sacaban esperma para reproducirlo y que tuviera hijos albinos, porque eran muy apetecibles por los zoológicos. ¿Esto qué nos indica? ¿Esto indica que los zoológicos tienen un interés en la conservación? No, esto no, porque estaban reproduciendo un gorila que no era sano y que no puede volver a la naturaleza. Y por esta razón también los zoológicos han cruzado bonobos y chimpancés. La ley, como mencioné, puede prohibir los traslados y la separación de familiares. Y también puede prohibir la comercialización y tenencia privada. En estos momentos no tenemos claridad con respecto de cuántos grandes simios existen en manos de individuos en España. Por lo tanto, se requiere un censo oficial para saber esto. Porque, como mencioné, no puede haber grandes simios viviendo en casas particulares como animales de compañía. Además, la ley puede proteger la intimidad y la autonomía de estos animales, para que puedan escoger con quién quieren estar y cómo vivir sus vidas dentro de, por ejemplo, el cautiverio de un santuario. Y esto es, por ejemplo, lo que hace el Santuario de Grandes Simios en Brasil, que es el santuario con que trabaja el proyecto Gran Simio. En este santuario los animales viven con otros chimpancés, forman una pequeña comunidad, escogen sus actividades, la comida que les gustan, o sea, son tratados como individuos únicos, sintientes y autónomos, en la medida de lo posible porque es un santuario. Y por último, se debe crear un cuerpo oficial que represente los intereses de los grandes simios y que los zoológicos tengan que comunicar toda actividad, intercambio, enfermedad o incidente que los involucre. Por ejemplo, mientras no se prohíba el comercio, separación y traslado de los grandes simios, los zoológicos deberían informar a qué chimpancé están enviando a otro país, cuál es la razón de este envío, este chimpancé de qué familia, cuál es su familia, cuáles son sus amistades, cuáles son las consecuencias de este traslado para este animal. ¿Qué enfermedades en medicamentos tiene? ¿Qué conductas estereotipadas tiene? ¿Y qué medidas se van a tomar para tratar de que el traslado no afecte tanto al animal? Y obviamente esto es mientras se esté trabajando para alcanzar la erradicación del cautiverio de grandes simios en zoológicos. Por lo tanto, este organismo oficial debería tener el objetivo de ofrecer transparencia y acceso a la información, porque en estos momentos es muy difícil obtener esta información y saber en realidad qué está ocurriendo con los grandes simios en todos los zoológicos de España. Ahora rápidamente voy a mencionar algunos ejemplos de protección jurídica especial que se le han dado a algunos animales en otros países. En el caso del chimpancé Jimmy en Brasil, él fue trasladado a un santuario por incumplimiento de la normativa de bienestar animal del zoológico en el cual vivía. En el caso de Argentina, la orangutana Sandra vivía en condiciones deplorables en un zoológico en Buenos Aires. La jueza Liberatori reconoció la personalidad jurídica de Sandra y sus derechos fundamentales y se ordenó su traslado al Center for Great Apes en Florida, Estados Unidos. Otro caso en Argentina respecto de Cecilia, que vivía, como pueden ver, en una jaula de cemento en el zoológico de Mendoza sola. En este caso, la jueza Mauricio también reconoció la personalidad jurídica de Cecilia y ordenó su traslado al Santuario de Grandes Simios en Sorocaba, Brasil, donde vive actualmente. Esta foto muestra a Cecilia la primera noche que llegó al santuario. Esta era la primera vez que ella estaba viendo el cielo y estaba sintiendo plantitas bajo sus pies. Y en este santuario es donde ella es tratada como un individuo sintiente y autónomo. Luego, esto es muy interesante porque en Estados Unidos, como en el caso de los grandes simios, también existe abundante evidencia científica de que los elefantes no pueden llevar vidas normales en zoológicos, ni siquiera los más grandes y mejores equipados. Y entonces, Detroit Zoo fue el primer zoológico en decidir en que no iba a criar y hospedar más elefantes y envió a sus 2 elefantes a un santuario. Y esto no afectó económicamente al zoológico. Por el contrario, a los visitantes les pareció más atractivo que el zoológico tomara esta decisión ética. Luego, esto es muy diferente, como ya vimos, hay ejemplos de cierre de zoológicos por infracción de la normativa de bienestar animal,
Hay casos de personalidad jurídica de grandes simios y otros animales en diferentes países del mundo. Y en este caso de Panamá se utilizan los derechos de la naturaleza para reconocer derechos a las tortugas marinas y con esta estrategia frenar su extinción. Y está, al parecer, funcionando en Panamá porque están trabajando de cerca científicos que apoyan los derechos de la naturaleza y los derechos de la tortuga con las comunidades locales. Y este caso de los derechos de la naturaleza no es extraño a España porque España, en España se reconoció la personalidad jurídica del Mar Menor por la extrema contaminación que este lugar tan particular e importante para la biodiversidad de la zona, en Murcia. Y si bien Vox está reclamando la inconstitucionalidad de esta ley ante la Corte Constitucional, fue aprobada esta norma que reconoció la personalidad jurídica del Mar Menor. Y en otros países del mundo existen muchos otros ejemplos, como Ecuador, Brasil, Colombia, existen ejemplos en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en India, en Bangladesh, sobre el uso de los derechos de la naturaleza para proteger hábitats y también para proteger ciertas especies de animales. Por último, les quería mencionar en estos últimos segundos que me quedan que el libro El Proyecto Gran Simio salió en 1993, contiene mucha de la investigación a la que hice referencia sobre las capacidades de los grandes simios, pero sobre todo es importante para el caso de España y para la redacción de la ley sobre grandes simios, el último libro de Paula Casal y Peter Singer, que se llama Los derechos de los simios, donde pueden encontrar toda la investigación científica en detalle y todos los argumentos éticos y jurídicos de por qué se requiere esta ley especial en España. Estos son mis correos electrónicos, me pueden escribir si requieren las listas de las capacidades cognitivas y emocionales, o si también requieren los artículos que mencioné, estaría muy feliz de compartir esta investigación con ustedes. Muchas gracias por la invitación.